Listo, profe, ya está en vivo y ya está grabando también. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dejar abierto tienen la posibilidad de habilitar su micrófono, pero mantengan cerrado lo mismo. Si tienen alguna consulta, habilitan el micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Así no se acopla o escuchamos ruidos molestos, ¿sí? Bueno, son las 12 del mediodía. Vamos a dar comienzo a esta clase, en la cual vamos a desarrollar la unidad número 6, que se denomina Teoría de los Costos, ¿sí? Chicos, ¿están viendo las filminas? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces voy a poner pantalla completa. Bueno, como les decía, vamos a desarrollarlo ya. Avanzamos con la unidad número 6, ¿sí? Bueno, le quería dejar un aviso. Cuando retornemos de las vacaciones, en febrero, les quería avisar que las pruebas, estas actividades de seguimiento, estas evaluaciones que realizamos por unidad, van a tener un puntaje que le van a sumar algunos puntitos para el parcial. Hasta ahora ustedes venían rindiendo estas actividades de seguimiento y no se le asignaba puntaje. Bueno, a partir de febrero, cuando volvamos de nuestras vacaciones, todas las actividades de seguimiento van a tener un pequeño puntaje que le va a servir luego para ayudarlo en caso de que le vaya un poquito mal en el parcial, ¿sí? Entonces, con esto queremos incentivar a ustedes a que vayan siguiendo la materia, vayan estudiando al ritmo al que vamos desarrollando las unidades y cuando rindan entonces van a obtener como premio algunos puntitos que le van a servir para el parcial. Bueno, dicho esto, avancemos con la unidad número 6. Recuerden, si tienen alguna duda, habiliten su micrófono y me hacen las consultas que quieran. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que queremos alcanzar al desarrollar esta primera parte de la unidad número 6? Explicar básicamente la diferencia entre los costos económicos y los costos contables, explicar los costos totales que incurre la firma en el corto plazo y analizar los costos unitarios de corto plazo. Por favor, apaguen todos sus micrófonos, solamente habiliten el micrófono cuando quieran hacer consultas, ¿sí? El que tenga habilitado el micrófono, por favor, apáguelo, ¿sí? Gracias. Bueno, antes de avanzar por los costos económicos, quería hacer una pequeña reseña de lo que ustedes vieron en la unidad número 5, cuando vieron la función de producción. Entonces, en la unidad anterior ustedes empezamos a estudiar el comportamiento de la empresa. Decimos que la empresa es una unidad económica que contrata factores de la producción y los organiza para producir bienes y servicios. Entonces, la firma utiliza factores de la producción, pero recuerden que esos factores o esos recursos son escasos, por lo tanto no son gratis para la firma.
La firma tiene que pagar por esos recursos para luego transformarlo utilizando alguna tecnología y producir bienes y servicios. Entonces, ustedes en la unidad número 5, lo que explicó la profesora hizo referencia a lo que se llama la eficiencia tecnológica. La eficiencia tecnológica ocurre cuando la firma produce un dado volumen de producción al costo más bajo. Lo que vamos a estudiar en esta unidad número 6 es la eficiencia económica. Eficiencia económica. ¿Qué ocurre cuando la firma produce un dado nivel de producción al costo más bajo? ¿Sí? Ocurre cuando la firma produce un determinado nivel de producción al costo más bajo. La eficiencia económica incluye, cuando hablamos de eficiencia económica, también estamos hablando de, incluye la eficiencia tecnológica. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 6. Lo primero que vamos a hacer es establecer una distinción entre lo que se llaman los costos contables o históricos, y lo vamos a diferenciar de lo que son los costos económicos. ¿Sí? Entonces, el concepto de costo que se utiliza en el análisis económico difiere del concepto contable. ¿Sí? Los costos contables o los costos históricos hacen referencia a todas aquellas erogaciones monetarias que realiza la firma para poder realizar su actividad económica o productiva. Entonces, la firma, por ejemplo, paga por las materias primas, paga alquileres, paga el salario de los trabajadores. ¿Sí? Son todas erogaciones que realiza la firma para desarrollar su actividad productiva, de la cual ¿qué va a surgir? Va a surgir un bien, ese bien que luego va a vender en el mercado. Entonces, los costos históricos o costos contables hacen referencia a lo que costó el factor cuando se compró. Bien. Bueno, ¿en qué se diferencian de los costos económicos? Los costos económicos, o sea, la definición de costos para el economista, como no podría ser de otra manera, hace referencia al costo de oportunidad. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos la unidad número 2, cuando vimos el tema de frontera de posibilidad de producción? Allí comenzamos a hablar del costo de oportunidad. ¿Qué decíamos? Decíamos que el costo de oportunidad de una acción es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos, o la alternativa de mayor valor que debemos sacrificar. Entonces, nosotros vamos a hacer mención al costo de oportunidad de un factor. El costo de oportunidad de un factor es el pago necesario para mantener al factor en su actual empleo. Es decir, que el costo económico de cualquier factor es la remuneración que obtendría ese factor en su mejor empleo o uso alternativo. ¿Sí? Entonces, dentro de los costos económicos, tenemos que, vamos a incluir los costos explícitos y además vamos a incluir los costos implícitos. Bueno, desarrollemos estos dos conceptos. Los costos explícitos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los costos explícitos? Son todas aquellas erogaciones, o sea, pagos monetarios, que realiza la firma cuando contrata los servicios de un factor de la producción, por ejemplo, cuando paga los salarios a los trabajadores, cuando compra un recurso productivo, por ejemplo, compra una máquina, cuando paga, por ejemplo, por los servicios de un factor, por ejemplo, el alquiler. Entonces, los costos explícitos, entonces son todas aquellas erogaciones que incurre la firma cuando compra, alquila o paga por los servicios de los factores de la producción.
Bueno, en general, la firma, compra los recursos en el mercado. Por lo tanto, el costo de oportunidad de los recursos coincide con su costo monetario. ¿Sí? Es decir, que los costos explícitos en general coinciden con los costos contables. Vámonos, entonces, expliquemos un poquito qué son los costos implícitos. ¿Sí? Son aquellos, dice, que no exigen un desembolso monetario por parte de la firma, ya que utiliza factores de la producción que son de su propiedad en su proceso productivo. Entonces, ¿qué son los costos implícitos? Son aquellos, dice, que no exigen un determinado desembolso monetario, ya que la firma utiliza factores de la producción que son de su propiedad. Sin embargo, la firma debe imputar el costo de oportunidad de estos factores a sus costos económicos, aunque no pague por ellos. ¿Cómo es esto que la firma entonces? ¿Cómo es esto que los costos implícitos entonces son aquellas erogaciones que no realiza la firma por utilizar un factor de la producción de su propiedad en su proceso productivo? Pero sin embargo, la firma debe imputar dentro de los costos el costo de oportunidad de estos factores. Bueno, expliquemos esto con un ejemplo. ¿No? Supongamos que ustedes desarrollan un emprendimiento productivo y utilizan como local su casa, ¿no? Para desarrollar ese emprendimiento productivo. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, supongan que ustedes quieren producir camisas. Entonces utilizan su casa, que es su propiedad, para montar las máquinas y para desarrollar su actividad productiva. Por otro lado, ustedes contratan una persona. Contratan 2 personas para que manejen las máquinas, corten las telas. También utilizan, y ustedes también trabajan en ese emprendimiento productivo. ¿Sí? Las máquinas que utilizan, supongo ustedes que las alquilan. ¿Sí? Entonces, ustedes están produciendo camisas. Entonces, por un lado, contratan a 2 personas que les pagan un salario a esas personas. Por el otro lado, alquilan la maquinaria. Y por el otro lado, ustedes se ahorran el alquiler, ya que montaron toda la empresa en su casa, en su casa. Y ustedes mismos trabajan dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles serían los costos explícitos? Bueno, los costos explícitos vendrían dados por el salario que ustedes le pagan a sus empleados, esos 2 empleados que ustedes contrataron para cortar la tela, para manejar la máquina. Otro costo explícito sería, por ejemplo, el alquiler que ustedes pagan por las máquinas que utilizan para producir camisas. Ahora bien, ustedes utilizan un factor de su propiedad, que sería en este caso su casa. Su casa lo utilizan como un local comercial, como un local fabril. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de utilizar su casa? Bueno, piensen ustedes, si ustedes no utilizarían, o sea, si no hubiesen montado la fábrica en su casa, ¿qué podrían hacer con la casa? La podrían alquilar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la alternativa a la que ustedes están renunciando a utilizar su casa como local fabril es el alquiler que dejan de ganar por utilizar un recurso de su propiedad en su emprendimiento productivo. Entonces, el costo de oportunidad de utilizar un factor de la producción, en este caso que es su casa, que es su proceso productivo, viene dado por el alquiler al que renuncian implícitamente. Bien, eso sería uno. ¿Cuál es el otro costo implícito? Bueno, ustedes están trabajando en su fábrica. ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa a la que están renunciando? Bueno, ustedes podrían trabajar en otra fábrica o podrían trabajar en otro empleo. Entonces, ustedes están renunciando a un salario,
Entonces, su costo de oportunidad por trabajar en su propio emprendimiento productivo, en este caso una fábrica de camisas, viene dado por el salario al que renuncian implícitamente y que podrían obtener en su mejor empleo alternativo. Entonces, cuando en economía nos referimos a los costos de producción, estamos incluyendo tanto costos explícitos, en general coinciden con los costos contables, como también estamos incluyendo los costos implícitos. Estos costos implícitos, lo que estamos incluyendo es el costo de oportunidad de aquellos factores que la firma utiliza y que son de su propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los costos implícitos, vamos a decir que, en resumen, son los costos de los recursos de propiedad del proceso productivo. Incluye, por ejemplo, el uso del capital propio, por ejemplo, puede ser, en este caso, el ejemplo que yo le daba era el local comercial, que era su propiedad de la empresa. Puede ser, por ejemplo, las máquinas que son de propiedad de la empresa. Por ejemplo, si las máquinas fueran de propiedad de la empresa, yo tendría que imputar el costo de oportunidad de esas máquinas. Y el uso de las habilidades del empresario también se consideran como costos implícitos, es decir, cuando el empresario trabaja en su propia empresa. Bien. Bueno, los plazos. Tenemos que hacer la distinción entre el corto y largo plazo. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos del corto plazo? El corto plazo vamos a decir que es aquel periodo de planeación lo bastante corto en el cual la firma no puede modificar la cantidad de algunos factores de la producción. En particular, la firma, vamos a suponer que en el corto plazo la firma solo puede modificar la cantidad de un factor de la producción, pero no puede modificar las cantidades de los otros factores de la producción. Entonces, en el corto plazo, la firma solo puede modificar la cantidad de un factor de la producción y mantiene constante las cantidades de los servicios que emplea de los otros o de los restantes factores de la producción. Entonces, en el corto plazo, la firma utiliza factores fijos y factores variables. Recuerden que los factores fijos son aquellos que la firma, son aquellos recursos o factores que utiliza la firma y que la misma no puede modificar ni en el corto ni en el largo plazo. Y los factores variables son aquellos factores o recursos que utiliza la firma en su actividad productiva y que puede modificar tanto en el corto como en el largo plazo. Perdón, yo hace rato dije que los costos fijos. Los costos fijos, decíamos, son aquellos que la firma no puede modificar en el corto plazo, pero sí los puede modificar en el largo plazo. ¿Sí? Bueno, el largo plazo. El largo plazo, vamos a decir que es aquel periodo de planeación, lo bastante largo, como para que la firma pueda modificar las cantidades que emplea de todos los factores de la producción. Es decir, en el largo plazo, todos los factores de la producción son variables. En el largo plazo, todos los factores de la producción son variables. Bueno, vamos a hacer algunos supuestos en nuestro análisis de corto plazo. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que la firma emplea dos factores de la producción. Un factor variable y un factor fijo. Al factor variable lo vamos a denotar con la letra A. Y al factor fijo lo vamos a denotar con la letra B sub 0. El subíndice 0 indica que este factor, en el que la empresa utiliza una cantidad fija de este factor. ¿Sí? Entonces, la firma
combina los servicios del factor variable A con los servicios del factor fijo B para producir un determinado bien o servicio. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el otro supuesto que vamos a hacer? Vamos a suponer que la firma es tomadora de precios en los mercados de factores A y B. ¿Qué significa que sea tomadora de precios? Vamos a suponer que la firma puede demandar la cantidad que quiera de esos factores en el mercado y con sus acciones no puede influir en el precio. ¿Por qué? Porque la firma es insignificante en ese mercado, es muy pequeñita. Por lo tanto, la firma se dice que es, en ese caso, tomadora de precio. Toma el precio del mercado. Por eso es que decimos que los precios de los factores la firma los considera como dados, son parámetros para la firma. Bien, al precio del factor A lo vamos a anotar con P sub A 0 y al precio del factor fijo B lo vamos a anotar con P sub B 0. Entonces los subíndices 0 están indicando que los precios de los factores vienen dados por el mercado. La firma los considera como parámetros. Bien, entonces vamos a comenzar desarrollando los costos de corto plazo. El costo total, vamos a decir que el costo total de producir una cierta cantidad de un determinado bien, en este caso al bien yo lo vamos a anotar con la letra X, dice, es la suma de los costos alternativos de los servicios de todos los factores empleados en esa producción. Entonces, el costo total de la firma es la suma de los costos alternativos de todos los factores que la firma utiliza en el proceso productivo. Entonces, dentro del costo total, vamos a encontrar, o sea, vamos a incluir el costo fijo total, es decir, el costo fijo total sería aquella parte de los costos totales que no dependen del nivel de producción, y vamos a incluir también los costos variables totales, es decir, aquella parte del costo total que sí depende del nivel de producción. Bien, y ahora más al costo fijo total lo vamos a abreviar como CFT, todo en mayúscula, costo fijo total. Al costo variable total lo vamos a abreviar como CDT, ¿sí? Todo con mayúscula. Y al costo total lo vamos a denotar con la letra CT, ¿sí? Entonces, el costo total que incluye la firma para producir una determinada cantidad de bien o servicio es la suma del costo fijo total más el costo variable total. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, avancemos. El costo fijo total. Bien. El costo fijo total vamos a decir que es el costo de oportunidad que incurre la firma por los factores fijos. Costo de oportunidad que incurre la firma por los factores fijos. ¿Cómo lo voy a calcular? Multiplico la cantidad empleada del factor fijo y lo multiplico por su precio. Entonces, cantidad del factor fijo, B sub 0, por el precio, P, B sub 0. Entonces, el costo fijo, decíamos, total, no depende del volumen de producción. Por lo tanto, lo voy a representar gráficamente en el primer cuadrante de un sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical voy a ubicar las unidades monetarias por unidad de tiempo, pesos por unidad de tiempo. Y en el eje horizontal voy a ubicar el nivel de producción, X. ¿Sí? Entonces, el costo fijo total, como no depende del volumen de producción, lo voy a representar con una línea recta horizontal, que es
paralela al eje de las abscisas, o sea, al eje horizontal. Entonces, ¿qué es lo que observo acá? Que cualquiera sea el nivel de producción, la firma siempre debe pagar los costos fijos. O sea, los costos fijos la firma los debe pagar aún cuando la firma no decida producir nada. ¿Sí? Fíjense acá, cuando el nivel de producción es 0, el costo fijo total es positivo. Entonces la firma lo debe pagar aún cuando la firma no produzca nada. ¿Sí? Bueno, ¿qué podría ser un ejemplo de costo fijo? Bueno, por ejemplo, el alquiler. Por ahí a ustedes alquilan un local y dicen, bueno, alquilan el local por 6 meses. Entonces, independientemente de que ustedes vendan o no vendan, produzcan o no produzcan, ustedes tienen que pagar el alquiler. Entonces, el alquiler no depende del nivel de producción. ¿Sí? Bien. Bueno, hablemos ahora de los costos, del costo variable total. El costo variable total, entonces, es el costo de oportunidad que ocurre en la firma por los factores variables. ¿Cómo voy a calcular el costo variable total? Lo voy a calcular multiplicando las cantidades que emplea del factor variable, lo voy a multiplicar por el precio de ese factor. Recuerden que el precio del factor variable es multiplicado por el mercado. Entonces, el costo variable total lo voy a obtener multiplicando la cantidad que empleo del factor variable por el precio de ese factor, precio que viene dado del mercado. ¿En qué se diferencia el costo variable total del costo fijo total? Bueno, el costo variable total, a diferencia del costo fijo total, sí depende del volumen de producción. El costo variable total aumenta a medida que aumenta el nivel de producción. Veamos una gráfica. Nuevamente, voy a representar el costo variable total en el primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical voy a buscar el costo variable total. El costo variable total está medido en pesos por unidad de tiempo. En el eje de las abscisas o eje horizontal voy a buscar el nivel de producción. Bueno, voy a suponer que mi costo variable total tiene esta forma. La forma del costo variable total depende de la forma del producto total. ¿Sí? Bueno, en general, en todos los libros comienzan trabajando con la curva de costo variable total de esta forma. ¿Sí? Bueno, decíamos que entonces el costo variable total depende del nivel de producción. Si se fijan ustedes, a medida que aumenta el costo variable total, a medida que aumenta el nivel de producción, aumenta el costo variable total. Bueno, ¿y qué sucede cuando la firma no produce nada? Bueno, cuando la firma, si ustedes se fijan acá, cuando la firma no produce nada, el costo variable total es 0. Es decir, que la firma puede evitar los costos variables no produciendo nada. ¿Sí? La firma puede evitar los costos variables totales no produciendo nada. En eso se diferencia el costo fijo. El costo fijo, la firma tiene que pagar aún cuando no produzca nada. Bien. Veamos algunas las características de esta curva. Cuando el nivel de producción de X1, encontramos que la curva de costo variable tiene un punto de inflexión. ¿Sí? O sea que cambia la concavidad. Desde 0 hasta X1, la curva del costo variable, la curva del costo variable es cóncava hacia abajo. Y para niveles de producción mayores que X1, la curva de costo variable es cóncava hacia arriba. Entonces, entre 0 y X1, el costo variable total crece a tasa decreciente. ¿Qué significa eso? Significa que el costo variable aumenta
cada vez menos a medida que aumenta la producción. ¿Mm? Es decir, crece a tasa decreciente. Entonces, a medida que aumenta la producción, el costo variable aumenta, pero cada vez menos. Para niveles de producción mayores que x sub 1, el costo variable total crece a tasa creciente. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumenta la producción, el costo variable aumenta, pero cada vez más. O sea, crece más rápido el costo variable a medida que aumenta el nivel de producción. Bueno, estas características del costo variable total nos van a servir luego para hacer un bosquejo de las curvas de costos unitarios. Bueno, entonces decíamos que el costo total es la suma del costo fijo total más el costo variable total. En términos gráficos, ¿cómo obtenemos la curva de costo total? Bueno, representemos la curva de costo fijo total con una línea recta paralela al eje de las abscisas. ¿Sí? La curva de costo variable total vimos que crece a tasa decreciente, alcanza un punto de inflexión y luego crece a tasa creciente. Bien. Entonces, el costo total, gráficamente lo voy a obtener sumando sumando en forma vertical el costo variable total más el costo fijo total. Entonces sumo en forma vertical al costo variable total, le sumo el costo fijo total. Veamos cómo se ve. Cuando el nivel de producción es cero, ¿qué decíamos? Que el costo variable total es cero. Pero el costo fijo es positivo. Entonces, cuando el nivel de producción es cero, el costo total es igual al costo fijo total, dado que el costo variable total es nulo. Entonces acá tengo un puntito de la curva del costo total. Consideremos ahora un nivel de producción x sub 1. Para este nivel de producción x sub 1, el costo fijo es igual a CF T sub 0, y el costo variable también es igual a la longitud de este segmento. Entonces, al costo variable lo que le voy a hacer es sumarle el costo fijo. Para este nivel de producción, al costo variable sumo el costo fijo. El costo fijo más el costo variable me va a dar eso es igual al costo total. Entonces tengo acá otro puntito de la curva del costo total. Consideremos un nivel de producción x sub 2. La altura de este segmento, entonces el costo variable va a ser igual a la longitud de este segmento. Entonces, a este segmento, para obtener el costo total, ¿qué le voy a sumar? El costo fijo. Entonces, el costo fijo dado por este segmento de medio más el costo variable de producir x sub 2 es igual al costo total. Entonces acá tengo otro puntito de la curva del costo total. Cuando el nivel de producción es x sub 3, la longitud de este segmento es igual al costo variable. Al costo variable le sumo el costo fijo, dado por esta línea recta vertical de negro. Entonces, el costo fijo más el costo variable, con la línea punteada, es igual al costo total. Ya que tengo otro punto. Entonces, unamos un puntito y tengo la curva de costo total. Si se fijan, la curva de costo total es paralela a la curva de costo variable total. O sea, la curva de costo total tiene la misma forma que la curva de costo variable total. Entonces, crece a tasa creciente, luego alcanza un punto de inflexión, crece a tasa decreciente, perdón, la curva de costo total, alcanza un punto de inflexión y luego crece a tasa decreciente. Bien.
el costo fijo medio. Bueno, ahora vamos a comenzar. Bueno, ya vimos los costos totales. Vimos la curva de costo total, de costo fijo total y de costo variable total. Entonces, ahora vamos a comenzar analizando o definiendo los costos unitarios. Vamos a definir el costo fijo medio. Costo fijo medio. ¿Qué es el costo fijo medio? Es el costo fijo por unidad de producción. Es el costo fijo por unidad de producción. ¿Cómo lo medimos o cómo lo obtenemos? Para obtener el costo fijo medio, lo que voy a hacer es dividir el costo fijo total en el nivel de producción. Entonces, el costo fijo total es igual al cociente entre el costo fijo total y el nivel de producción. Bien. Gráficamente, ¿cómo sería la curva de costo fijo total? Bueno, esta curva la voy a representar también en el primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical voy a ubicar el costo fijo medio, pesos por unidad de X. Entonces el costo fijo medio está medido en pesos por unidad de producción. En el eje horizontal, en el eje de las abscisas, ubico el nivel de producción. Entonces, a ver, veamos. ¿Qué sucede con el costo fijo medio a medida que aumenta el nivel de producción? El numerador es una cantidad fija. Y si aumenta el denominador, este cociente se va haciendo cada vez más chico. Por lo tanto, la forma del costo fijo medio es una curva que tiene pendiente descendente hacia la derecha. Es decir, es una rama de un hipérbola equidad. Decrece el costo fijo medio a medida que aumenta el volumen de producción. Entonces, el costo fijo medio decrece a medida que aumenta el volumen de producción. Entonces, lo que ustedes siempre tienen que recordar es que un costo fijo medio siempre va a tener esta forma. Va decreciendo a medida que aumenta el nivel de producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el costo fijo medio podemos decir que es un costo unitario que no es fijo, dado que decrece o disminuye a medida que aumenta el nivel de producción. Bueno, definamos ahora el costo variable medio. Bueno, el costo variable medio lo voy a denotar de la siguiente manera. CVM, costo variable medio. ¿Qué es el costo variable medio? Es el costo variable por unidad de producción. Es el costo variable por unidad de producción. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Haciendo el cociente entre el costo variable total y el nivel de producción. Es decir, el costo variable medio lo puedo calcular dividiendo el costo variable total en el volumen de producción. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? El costo variable por unidad de producción. Bien. La forma del costo variable medio va a depender de la forma del costo variable total. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que el costo variable total tiene esta forma. Crece a tasa decreciente y luego obtenemos un punto de inflexión para luego crecer a tasa creciente. Bueno, vamos a... ¿Cómo obtenemos la gráfica de la curva de costo variable? Entonces vamos a recurrir a lo que se denomina a la geometría. ¿Sí? Dice, entonces el costo variable medio se puede medir como las pendientes de las rectas que parten del origen, como las pendientes de las rectas que parten del origen a cada uno de los puntos de la curva de costo variable total. ¿Cómo es esto entonces? Que el costo variable medio, geométricamente, lo podemos medir como las pendientes de rectas que parten del origen acá cero, a cada uno de los puntos de la curva de costo variable total. Bueno, hagamos este ejercicio. A ver. Si ustedes cualquier duda que tengan, me consultan.
Bueno, al costo variable medio lo vamos a representar también en el nivel cuadrante del sistema de ejes cartesianos. Al gráfico lo vamos a hacer debajo de la curva de costo variable total. En el eje vertical ubico el costo variable medio, que está medido en unidades monetarias, pesos, por unidad o por unidad de X, o sea, por unidad de producción. Y en el eje horizontal ubico el nivel de producción por unidad de tiempo. Bien. Considero un nivel de producción X sub 0. Para este nivel de producción X sub 0, el costo variable medio, lo voy a representar con el puntito S. Va a ser igual a ¿qué? Al segmento SX sub 0. Entonces, para este nivel de producción, el costo variable total es igual al segmento SX sub 0. Entonces, ¿cómo tenemos el costo variable medio? Lo que voy a hacer es trazar una recta que parta del origen al punto S. Entonces, en términos geométricos, el costo variable medio de producir X sub 0 será igual a la pendiente de la recta 0S. A la pendiente de la recta 0S. Entonces, calculemos la pendiente de esta recta 0S. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular la pendiente? Consideremos el siguiente triangulito, 0, S, X sub 0. 0, S, X sub 0. Entonces, la pendiente de la recta 0, S, va a venir dada por el cociente de la altura del triángulo, S, X sub 0, dividido la base del segmento 0, X sub 0. A ver. Entonces, la pendiente de la recta 0, X sub 0 es el cociente de la altura del triángulo, S, X sub 0, S, X sub 0, la base del triángulo, 0, X sub 0, 0. Ahora bien, la altura del triángulo, S, X sub 0, esto es igual al costo variable de producir X sub 0 unidades. Y el segmento 0, X sub 0, la base del triángulo, es igual al nivel de producción X sub 0. El cociente, costo variable dividido el nivel de producción, será igual entonces al costo variable medio de producir X sub 0 unidades. Entonces, cuando el nivel de producción es X sub 0, el costo variable medio de producir X sub 0 es igual a la pendiente de la recta 0S. Y lo represento con este puntito, S'. ¿Sí? Bueno, entonces acá voy a encontrar un puntito de la curva de costo variable. Calculemos ahora el costo variable medio de producir X sub 2 unidades de bien X. Entonces, para X sub 2 unidades de bien X, el costo variable lo voy a representar con un puntito R. Entonces, el costo variable de producir X sub 2 unidades es igual al segmento RX sub 2. Entonces, si quiero obtener el costo variable de producir X sub 2 unidades, lo que voy a hacer es trazar una línea recta que parte del origen al punto R. ¿Qué observo acá? Que al trazar una recta que parte del origen al punto R, esta recta también es tangente a la curva de costo variable total. ¿Qué significa que sea la recta 0R tangente a la curva? Que toca en el punto R, pero que no la corre. ¿Están de acuerdo? Toca la curva, pero no la corre. Entonces, decíamos que el costo variable de producir X sub 2 unidades va a venir dado por la pendiente de la recta 0R. Entonces, calculemos la pendiente de la recta 0R. Esta va a ser igual, entonces, para calcular esta pendiente, voy a considerar el triangulito 0, R, X sub 2. ¿Cómo voy a calcular la pendiente? La altura del triángulo la divido en la base del triángulo. Entonces, la pendiente de la recta 0R va a ser igual a la altura del triángulo, el segmento R, X sub 2, segmento R, X sub 2, dividido la base del triángulo. 0, X sub 2. 0, X sub 2.
Bien, la altura del segmento RX2 es igual al costo variable de producir X2 unidades. Esta altura del segmento RX2 es igual al costo variable de producir X2 unidades. La base del segmento 0X2 es igual al nivel de producción X2. Costo variable medio nivel de producción, que es lo que acabamos de obtener, el costo variable medio de producir X2 unidades. Bien. Entonces, el costo variable de producir X2 unidades, el costo variable medio de producir X2 unidades, dado por la pendiente de la recta 0F. Entonces voy a marcar un puntito R', que es otro punto de la curva de costo variable medio. Ahora bien, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué ahora este puntito R está por debajo, R' está por debajo del puntito S'? Bueno, porque la pendiente de la recta 0R es menor que la pendiente de la recta 0S, ¿sí? Observen que la recta 0R es más plana que la recta 0S. Por lo tanto, como la pendiente de la recta 0R es el costo variable medio, el costo variable medio de producir X2 unidades es menor que la pendiente de la recta 0S, que es el costo variable medio de producir X0 unidades. Entonces, entre 0 y X2, las pendientes de las rectas que parten del origen a cada uno de los puntos de la curva disminuyen a medida que aumenta el nivel de producción. Y por ende, el costo variable medio está decreciendo. ¿Sí? Bien. Finalmente, consigo un puntito X3. Para el puntito X3, entonces, el costo variable lo voy a anotar como punto B. Entonces, el costo variable medio de producir X3 unidades va a venir dado por la pendiente de la recta 0B. Entonces, calculemos la pendiente de la recta 0B. Consigo el triángulo 0B X3. Entonces, la pendiente es igual a la altura del triángulo, el segmento BX3 dividido la base del triángulo, 0x3. Ahora bien, la altura del triángulo BX3 es igual al costo variable de producir X3 unidades. La base del triángulo 0x3 es igual a el nivel de producción de X3. El costo variable dividido el nivel de producción me da el costo variable medio de producir X3 unidades. Entonces, el costo variable medio de producir X3 unidades es igual a la pendiente de la recta 0B. Ahora, ¿dónde ubico el nuevo punto de la curva de costo variable medio? Si ustedes se fijan, la recta 0S tiene la misma pendiente que la recta 0B. Están superpuestas. Entonces, el nuevo puntito que voy a ubicar, lo voy a ubicar a la misma altura del punto S'. Entonces, B' está ubicada a la misma altura del punto S'. Entonces, ¿qué ocurre cuando el nivel de producción es mayor que X2? Las pendientes de las rectas que parten del origen de cada uno de los puntos aumentan, aumenta el valor numérico de esas pendientes a medida que aumenta el volumen de producción. Por lo tanto, el costo variable medio crece. Entonces, unamos ahora los puntitos con una línea continua. ¿Qué observo? Y entre 0 y X2, el costo variable medio decrece, dado que las pendientes de la recta parten del origen disminuyen a medida que aumenta el volumen de producción. Para un nivel de producción X2, o sea, para la pendiente de la recta que es tangente a la curva del costo variable, el costo variable medio alcanza su valor mínimo. Para niveles de producción mayores a X2, el costo variable medio crece. ¿Por qué?
porque los pendientes de las rectas que parten del origen de la curva de costo variable aumentan a medida que aumenta el nivel de producción. Entonces, el costo variable medio, si la curva de costo variable total tiene esta forma, el costo variable medio decrece, alcanza un punto medio en R' y luego crece. Tiene lo que decimos, el costo variable medio tiene forma de U. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Profe, Sí, sí, sí. y en el caso de que la gráfica del costo variable total sea inverso, o sea, que crezca de forma creciente al principio y después de forma decreciente, el costo variable medio sería, ahí estaría al revés. No, 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 no. Bueno, no va a encontrar tal gráfica. No va a encontrar tal gráfica. ¿Sí? Ah, ok. No va a encontrar tal gráfica. A ver. Mirá. Bueno, ¿saben qué? Iba a hacer una gráfica, pero voy a perder mucho tiempo. Si querés, lo vemos en la clase de consulta. A ver, voy a tratar de explicártelo con esto. Supongamos que la curva de costo variable total sea una línea recta. Supongamos que la curva de costo variable total sea una línea recta que parte del origen. ¿Sí? Supongamos que la curva, o sea, olvídense de esta curva. Supongan que la curva de costo variable, la recta 0B. ¿Qué forma tendría la curva de costo variable medio? ¿Qué es lo que Sería, tienen, qué es lo que tienen que hacer? Tracen rectas que partan del origen a cada uno de los puntos de la curva. ¿Qué sucede? sería todo el rato igual. Si la curva de costo variable es una línea recta que parte del origen y tiene pendiente positiva, por ejemplo, podría ser la recta 0B, la curva de costo variable medio va a ser una línea recta paralela al eje de las abscisas. ¿Sí? A ver, voy a tratar de hacer un bosquejo. La verdad que bueno. Entonces, suponte vos que la curva de costo variable es una línea recta que parte del origen. ¿Sí? Entonces acá tengo, esta sería la curva de costo variable total. ¿Sí? Bueno, acá, en el eje horizontal, tendría que ubicar a ver, bueno, acá tengo el costo variable total, en el eje horizontal tengo el nivel de producción. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería el bosquejo de la curva de costo variable total? Y bueno, lo que yo tendría que hacer es trazar una línea recta que parte del origen a cada uno de los puntos de la curva. Bueno, ustedes que, bueno, trazo una línea recta ahí ven.
ver. ¿Qué sucede? La línea recta que parte del origen coincide en toda su trayectoria con la curva de costo variable que parte del origen. Entonces, la gráfica del costo variable medio va a ser la siguiente. Déjenme un tiempito hasta que arme acá está. Hasta que arme la gráfica. Ay, señor, a ver. Ahí está. Bien, en el eje horizontal voy a ubicar el nivel de producción. Y en el eje vertical voy a ubicar el costo variable medio. Entonces, si es una línea recta, el costo variable es una línea recta que parte del origen de coordenadas. Si trazo líneas rectas que partan del origen, van a coincidir con esa línea. Por lo tanto, el costo variable medio es una línea recta horizontal. Es una línea recta horizontal. Es el costo variable medio. Cuando el costo variable total es una línea recta que parte del origen, es constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esa sería como alternativa. ¿Qué otra alternativa podrían tener? Y bueno, podríamos considerar parte de la curva de costo variable total. Supongo que podrían tener una curva supongamos que el costo variable total crece a tasa decreciente. Entonces, ¿qué forma va a tener la curva de costo variable medio? Si ustedes trazan rectas que parten del origen a cada uno de los puntos de esa curva, las pendientes de las rectas van a decrecer. Por lo tanto, el costo variable medio va a decrecer. Entonces, el costo variable medio va a tener esta forma. Bueno, sería un poquito fea, pero es como que con el costo variable total crece a tasa decreciente, ustedes tendrían esta rama de la curva de costo variable, la que decrece. ¿Ven? Acá crece a tasa decreciente, entonces si ustedes trazan rectas que parten del origen, las pendientes de esas rectas disminuyen. Por lo tanto, el costo variable medio decrece a medida que aumenta el nivel de producción. Entonces, forma geométrica pueden obtener distintas variantes, ¿sí? Pero si el costo variable total tiene esta forma, crece a tasa decreciente y luego crece a tasa creciente, el costo variable medio va a tener forma de 1. Va a decrecer al principio, alcanza un valor mínimo y luego crece. ¿Sí? Bueno, ahí tienen algunas alternativas. Bien, no sé si aclaré las dudas. Sí, profe. ¿Se quedó medianamente claro? Bueno. Bien, avancemos ahora con el costo medio. El costo medio es el cociente, o sea, el costo medio es el costo total por unidad de producción.
costo total por unidad de producción. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Dividiendo o haciendo el cociente entre el costo total y el nivel de producción. ¿Mm? Costo total dividido nivel de producción, obtengo el costo medio. Al costo medio también lo puedo calcular de otra manera. Observen ustedes. El costo total es la suma del costo fijo total más el costo variable total. Entonces, el costo medio lo puedo calcular sumando el costo fijo total, el costo variable total y dividiéndolo en nivel de producción. Luego aplico propiedad distributiva, entonces el costo medio lo puedo obtener dividiendo el costo fijo total en el nivel de producción más al costo variable total lo divido en el nivel de producción. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que el costo medio lo puedo obtener sumando al costo fijo medio y el costo variable medio. ¿Sí? Entonces, el costo medio lo puedo obtener haciendo el cociente entre el costo total y el nivel de producción, o también lo puedo calcular sumando el costo fijo medio más el costo variable medio. ¿Sí? Entonces, de estas dos maneras puedo calcular el costo medio. Muchas veces ustedes se olvidan de esto. Y por ahí en el final o en el parcial le hacemos preguntas y tienen que usar esta relación. ¿Sí? Ustedes por ahí se acuerdan de esta, pero se olvidan de esta. Bueno, pero esta, a esta que está acá, costo medio igual al costo fijo medio más el costo variable medio, la pueden deducir a partir de esta. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo tendríamos la curva de costo medio en forma gráfica, usando la geometría? Bueno, al costo medio también lo podemos medir a partir de la pendiente de las rectas que parten del origen, ahora a cada punto de la curva de costo total. A cada punto de la curva de costo total. Entonces, vamos a graficar el costo variable medio debajo de la curva de costo total. En la chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahí está. Ah, cree que se le cortó, perdón. Bien, entonces vamos a graficar el costo variable medio debajo de la curva de costo total. Entonces, al costo variable medio, al costo, perdón, medio, lo voy a representar también en el primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. El costo medio lo ubico en el eje vertical, que está medido en unidades monetarias, pesos por unidad de producción. En el eje horizontal que voy a ubicar el nivel de producción. Bueno, la forma de determinar geométricamente la curva de costo medio es similar a lo que vimos cuando hicimos el bosquejo de la curva de costo variable medio. No voy a hacer el paso a paso, simplemente ahora lo vamos a hacer más intuitivo. ¿Cómo? Bueno, tracemos rectas que partan del origen a la curva de costo total. Ahí tracé una recta, otra recta, otra recta. Entonces estoy trazando rectas que partan del origen a cada uno de los puntos de la curva de costo total. Observen que esta recta de color más clarita hace tangencia con la curva de costo total. Más específicamente para un nivel de producción X sub 3, la recta esta de color más clarita es tangente a la curva de costo variable total. Entonces, ¿qué observo? Que entre 0 y X sub 3, ¿qué ocurre con las pendientes de las rectas que parten del origen a la curva de costo total? A ver, les pregunto a ustedes. Desde 0, o sea, desde el nivel de 0 hasta X sub 3, ¿qué ocurre con las pendientes de las rectas que parten del origen a la curva de costo total? A ver, ¿quién me responde? Decrecen. Bien, muy bien. Las pendientes numéricas decrecen, disminuyen su valor. ¿Sí? Observen que las rectas que parten del origen se van haciendo cada vez más planas.
¿Qué significa eso entonces? Que entre 0 y x sub 3, las pendientes de las rectas disminuyen su valor. Por lo tanto, la curva de costo medio decrece al aumentar el nivel de producción. Bien. Y desde x sub 3 en adelante, ¿qué ocurre con las pendientes de las rectas? Observen, trazo otra recta más. Crecen. Bien, las pendientes de las rectas, observen esto que está con rojo. Entonces, para x mayor a x sub 3, las pendientes de las rectas, o sea, las pendientes de las rectas que parten del origen a cada una de las curvas de costo total, aumentan su valor numérico. Por lo tanto, cuando las pendientes de las rectas que parten del origen a cada punto de la curva de costo total están aumentando, el costo medio total está creciendo. Entonces, en x sub 3, tengo una recta que es tangente a la curva de costo total. En este punto, el costo medio alcanza su valor mínimo. Entre 0 y x sub 3, el costo medio decrece. ¿Por qué decrece? Porque las pendientes de las rectas que parten del origen a la curva de costo total están disminuyendo su valor. Y desde x sub 3 en adelante, el costo medio crece. ¿Por qué? Porque las pendientes de las rectas que parten del origen a cada uno de los puntos de la curva de costo total están aumentando su valor numérico. Por lo tanto, el costo medio tiene forma de U. Entre 0 y x sub 3 decrece, para un nivel de producción x sub 3 alcanza un valor mínimo, y para niveles de producción mayores a x sub 3, el costo medio crece. ¿Sí? Entonces, si la curva de costo total tiene esta forma, ¿qué forma tiene? Crece a tasa decreciente, luego crece a tasa creciente, entonces el costo medio va a tener forma de U. Decrece al principio, alcanza un valor mínimo, y luego crece. Bien, entonces vimos ya el costo variable medio, el costo medio. Ahora vamos a ver el costo marginal. Costo marginal. Bueno, el costo marginal mide el cambio en el costo total que resulta de un aumento en una unidad en el nivel de producción. Mide el cambio del costo total que resulta de un aumento en una unidad en el nivel de producción. ¿Cómo lo calculo entonces? Al costo marginal lo voy a calcular haciendo el cociente. Cambio en el costo total dividido el cambio en el nivel de producción. Bien. Bueno, el costo marginal también lo puedo calcular, a partir del costo variable total. Veamos cómo. Decíamos que el costo marginal es igual al cambio en el costo total dividido el cambio en el nivel de producción. Ahora bien, el costo total, recuerden ustedes, que es la suma del costo fijo total más el costo variable total. Entonces lo escribamos acá. Entonces, cambio en el costo total lo puedo reescribir como cambio, paréntesis, costo fijo total más el costo variable total, cierro paréntesis, dividido el cambio en el nivel de producción. Entonces ahora, abusando de la matemática, se lo digo claro, abusando de la matemática, es como que aplicamos, escribimos este delta, este operador que indica cambio. Entonces, escribimos cambio en el costo fijo total dividido cambio en el nivel de producción más cambio en el costo variable total dividido cambio en el nivel de producción. Ahora bien, el cambio en el costo fijo total, ¿a cuánto es igual? A cero, porque decíamos que el costo fijo no depende del nivel de producción y por lo tanto es una cantidad fija. Por lo tanto, el cambio en el costo fijo total es cero.
Con lo cual me queda que el costo marginal lo puedo calcular como el cambio en el costo total dividido el cambio en el nivel de producción, o también lo puedo calcular el costo marginal como el cambio en el costo variable total dividido el cambio en el nivel de producción. ¿Sí? Entonces, el costo marginal también nos indicaría cuánto, entonces me indicaría cómo cambia el costo variable total como resultado de un aumento en una unidad en el nivel de producción. ¿Sí? Bueno, ¿estamos claros con esto? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Cómo calculo el costo marginal? O sea, lo puedo calcular, recuerden, el cambio en el costo total debido al cambio en el nivel de producción, o también lo puedo calcular como el cambio en el costo variable debido al cambio en el nivel de producción. ¿Sí? Bien. Entonces, la forma de la curva del costo marginal obviamente va a depender de la forma del costo variable total. Bien, entonces, por un nivel de producción X sub 1, la curva de costo variable tiene un punto de inflexión. O sea, para este nivel de producción, la curva de costo variable, encontramos un punto de inflexión. Entre el nivel de producción 0 y X sub 1, decíamos que el costo variable total crece a tasa decreciente. Y para niveles de producción mayores a X sub 1, el costo variable total, decíamos que crece a tasa creciente. Bien, entonces me detengo un ratito acá. ¿Qué significa que el costo total crece a tasa decreciente? Entonces, ¿a qué se debe que el costo variable total crece a tasa decreciente? Bueno, eso se debe básicamente a los rendimientos crecientes del factor variable. Rendimientos crecientes del factor variable. ¿Producto de qué? Producto de la mayor especialización y división del trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que el costo variable crece a tasa decreciente, significa que el costo variable está aumentando a medida que aumenta la producción, pero aumenta cada vez menos a medida que aumenta la producción. En términos matemáticos, el costo marginal es igual a la pendiente de la recta, o sea, es igual a la pendiente de las rectas tangentes a la curva de costo variable total. ¿Sí? Matemáticamente el costo marginal sería igual a la pendiente, de las rectas tangentes a la curva de costo variable total. Entonces, entre el nivel de 0 y X sub 1, las pendientes de las rectas tangentes disminuyen su valor numérico. Por eso decimos que crece a tasa decreciente. Bueno, no vamos a hacer un análisis geométrico, vamos a hacer algo más fácil. Como nosotros sabemos que en este tramo entre 0 y X sub 1, el costo variable crece a tasa decreciente, cuando decimos que el costo variable crece, estamos diciendo que el costo marginal es positivo. Y cuando decimos que crece a tasa decreciente, decimos que el costo marginal es positivo y decrece. ¿Sí? Lo que ustedes se tienen que, lo que ustedes tienen que entender es que el costo marginal, cuando el costo variable total crece a tasa decreciente, el costo marginal es positivo y decrece. ¿Por qué? Porque las pendientes de las rectas tangentes a la curva están disminuyendo su valor numérico. Eso es término geométrico. Entonces, vamos a bosquejar la gráfica de la curva de costo marginal debajo de la curva del costo variable total. En el eje vertical voy a ubicar el costo marginal. Este está medido en unidades monetarias, pesos por unidad de tiempo. En el eje horizontal voy a ubicar el nivel de producción. Entonces decíamos que entre 0 y X sub 1, el costo marginal decrece
a medida que aumenta el nivel de producción. El costo marginal decrece a medida que aumenta el volumen de producción. ¿Por qué decrece? Porque en este tramo la curva crece a tasa decreciente. Bueno, para un nivel de producción X sub 1, tengo un punto de inflexión en la curva del costo variable total. Entonces, el costo marginal alcanza su valor mínimo. El costo marginal alcanza su valor mínimo. Y para niveles de producción mayores a X sub 1, el costo variable crece a tasa creciente. Las pendientes de las rectas tangentes de la curva aumentan su valor. En otras palabras, cuando decimos que el costo variable crece, lo que estoy diciendo es que el costo marginal es positivo. Y cuando digo que crece a tasa creciente, lo que estoy diciendo es que el costo marginal es positivo y crece. Por lo tanto, para niveles de producción mayores a X sub 1, el costo marginal crece a medida que aumenta el nivel de producción. Por lo tanto, el costo marginal, si el costo variable tiene esta forma, crece a tasa decreciente, luego crece a tasa creciente, el costo marginal decrece al principio, luego alcanza un valor mínimo y luego crece. Tiene forma de U. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? No, profe. Bien. Bueno, ustedes se preguntarán por qué el profesor nos molesta tanto con la geometría. Bueno, recuerden que esto es un curso introductorio, entonces no tenemos, ustedes todavía no tienen las herramientas matemáticas para trabajar, por ejemplo, con funciones. Entonces nosotros todo esto lo podríamos plantear funciones y trabajarlos en forma matemática, usando el concepto que se llama derivadas, valores mínimos, valores máximos. Entonces, como este es un curso muy introductorio y todavía ustedes no tienen herramientas matemáticas, debemos recurrir a estos métodos gráficos, geométricos, para hacer el bosquejo de la curva. Esto es simplemente para ustedes darles una idea de por qué usamos la geometría para derivar las formas de las curvas de los costos unitarios. Bien, bien, bueno, ya antes que me olvide, porque ya me estaba olvidando de algo. Cuando el costo variable, decimos que crece a tasa creciente, ¿a qué se debe que el costo variable crece? O sea, a medida que aumenta la producción, el costo variable aumenta, pero cada vez más. Bueno, esto se debe a que ya en este tramo esto se debe a los rendimientos decrecientes del factor variable. Esto se debe a los rendimientos decrecientes del factor variable. ¿Producto de qué? De que, bueno, ya se han adoptado los beneficios de la especialización y la división del trabajo. Entonces yo le estoy dando algún indicio de la relación que puede existir entre el costo marginal y el producto marginal, y que también puede existir entre el costo variable medio y el producto medio, que esa relación la vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reunir en una sola gráfica todas las curvas de costos unitarios. Bueno, entonces voy a ubicar, la voy a representar, ya saben, en el primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical voy a ubicar, en el eje vertical está medido en unidades monetarias, pesos por unidad
de producción, y en el eje horizontal está medido el nivel de producción. Bueno, decíamos que el costo fijo medio, la gráfica, es una rama de la hipérbola equilátera, o sea, decrece a medida que aumenta el nivel de producción. Decrece a medida que aumenta el nivel de producción. ¿Sí? El costo fijo medio nunca tiene forma de U. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, ahora tracé la gráfica del costo marginal. Bueno, decíamos que tenía forma de U. Decrece, alcanza un valor mínimo y luego crece. Luego tracé la curva de costo variable medio. Crece, alcanza un valor mínimo y luego crece. Y finalmente tracé la curva de costo medio. Crece, alcanza un valor mínimo y luego crece. Bueno, ¿qué es lo que observo? Que el costo marginal alcanza su valor mínimo antes que el costo variable medio. El costo marginal alcanza su valor mínimo para un nivel de producción X1. El costo variable medio alcanza su valor mínimo en X2. Entonces, el costo marginal alcanza su valor mínimo antes que el costo variable medio y obviamente antes que el costo medio. Bien, cuando el costo variable medio alcanza su valor mínimo es igual al costo marginal. ¿Sí? Entonces, cuando el costo variable medio alcanza su valor mínimo, el marginal corta el costo variable medio. Entonces, con el nivel de producción X2, el costo variable medio es mínimo y es igual al costo marginal. ¿Sí? Para un nivel de producción X3, el costo medio alcanza su valor mínimo y el costo marginal corta el costo medio. Entonces, para un nivel de producción X3, el costo marginal es igual al costo medio. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tengo que resaltar? El costo marginal siempre corta el costo variable medio. Bueno, perdón. El costo marginal, si el costo variable medio y el costo medio tienen forma de U, el costo marginal corta el variable medio y el costo medio en sus puntos mínimos. El costo marginal corta el costo variable medio y el costo medio en sus puntos mínimos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué recalcamos esto? Bueno, porque seguramente ustedes, tanto en el parcial, como en los prácticos evaluativos, como en el final, en algunos casos tienen que hacer gráficas o se les da como datos las gráficas y ustedes las tienen que rotular, o sea, les tienen que poner nombre. Entonces, o por ahí ustedes también tienen que dibujar. Entonces no pueden hacer un dibujo de cualquier cosa, no le pueden poner a la curva cualquier nombre. No todo da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? El costo marginal, o sea, ustedes alcanza su valor mínimo antes que el costo variable medio y antes que el costo medio. El costo variable medio alcanza su valor mínimo antes que el costo medio. Y el costo variable medio siempre se encuentra por debajo del costo medio. ¿Sí? El costo medio siempre se encuentra por encima del costo variable medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la suma del costo variable medio más el costo fijo medio. ¿Se acuerdan? El costo medio es la suma del costo variable medio más el costo fijo. Por lo tanto, el costo medio siempre se encuentra por encima del costo variable medio. Y lo otro que se tiene que acordar es que el costo marginal corta el costo variable medio y el costo medio sus puntos mínimos. El costo fijo medio no tiene valores, puntos donde alcance un valor mínimo. Por lo tanto, el costo marginal lo puede cortar en cualquier punto. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que la firma produce camisas. ¿Sí? Acá. La producción la estoy anotando con la letra X. Bueno, para poder
producir camisas, la firma utiliza dos factores de la producción. Un factor variable A y un factor fijo B. Supongamos que la firma alquila los servicios de 5 máquinas y el alquiler de cada máquina lo paga en 400 pesos. A los trabajadores por día le paga un salario de 1.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos por día. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el costo fijo? Entonces, la empresa alquila 5 máquinas, el alquiler de cada máquina lo paga en 400 pesos. Entonces, al costo fijo lo voy a tener multiplicando la cantidad que emplea del factor fijo, en este caso son 5 máquinas, por el precio que cuesta el alquiler de cada máquina, 400. 5 por 400 me da 2.000 pesos. Entonces, el costo fijo no depende del nivel de producción y es una cantidad fija. Por eso acá, en la columna de costo fijo está 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. La firma debe pagar los costos fijos, decíamos, aún cuando no produzca nada. Bien. Ahora, cuando la firma, entonces, cuando la firma no emplea ninguna unidad de factor variable, o sea, de trabajadores, cuando la cantidad de trabajadores es cero, el nivel de producción es cero. Por lo tanto, el costo variable, ¿cómo lo voy a obtener el costo variable? Multiplicando el precio de mercado 1.000 por la cantidad de factor variable que emplea. Si la firma no emplea ninguna unidad de factor variable, el costo variable es cero. En otras palabras, cuando el nivel de producción es cero, la firma puede evitar los costos variables. El costo variable es cero. Entonces, cuando el nivel de producción es cero, el costo total es igual al costo fijo. El costo total es igual a 2.000, que es igual al costo fijo. ¿Sí? Bueno, avancemos. Supongamos que la firma contrata un trabajador de la producción. Con ese trabajador y las 5 máquinas que emplea, produce 5 camisas. Bien, ¿cuánto le cuesta producir esas 5 camisas? Bueno, la firma, entonces, el costo total, o sea, decíamos que el costo total son de la suma de los costos de oportunidad de todos los factores que emplea la firma. Entonces, el costo total, lo que tengo que hacer es sumar al costo fijo el costo variable. El costo fijo no depende del volumen de producción, por lo tanto, el costo fijo de producir 5 camisas sigue siendo 2.000. Lo que tengo que calcular ahora es el costo variable de producir 5 camisas. ¿Cómo lo calculo? Bueno, para producir 5 camisas empleo un trabajador, una unidad de factor variable. Y lo voy a multiplicar por el precio de mercado que le pago por día a ese trabajador, 1.000. Entonces, el costo variable de producir 5 camisas va a ser igual a 1.000 por un trabajador que contrato, esto es igual a 1.000. El costo total de producir 5 camisas es igual al costo fijo, que es 2.000, más el costo variable que es 1.000, y esto me da que el costo total de producir 5 camisas es 3.000. Hagamos uno más. Entonces, cuando la firma ahora emplea 2 trabajadores, la producción aumenta de 5 a 13 camisas. Bueno, ¿cuánto cuesta producir 13 camisas? Bueno, el costo total de producir 13 camisas, decíamos, es igual al costo fijo más el costo variable. El costo fijo de producir 13 camisas es 2.000, no cambia. Y el costo variable de producir 13 camisas, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a multiplicar el precio de mercado que pagan por día los trabajadores por las cantidades de trabajadores que contratan. 1.000 por 2, esto me da que es 2.000. Por lo tanto, el costo total de producir 13 camisas es igual al costo fijo, que es 2.000, más el costo variable, que es 2.000. Entonces, el costo total de producir 13 camisas es igual a 4.000. Bueno, ¿qué observo entonces? El costo variable aumenta a medida que aumenta el nivel de producción de camisas, y que el costo total también aumenta a medida que aumenta la producción de camisas. Bueno.
con el mismo ejercicio la calculemos los costos unitarios. Bien. Entonces, cuando el nivel de producción es 5, decíamos que el costo fijo es 2.000 y el costo variable es 1.000. Y entonces, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, el costo total de producir 5 camisas es 3.000. ¿Cómo calculo el costo fijo de producir? El costo fijo, cuando el nivel de producción es 5 camisas. Lo que hago es dividir el costo fijo, 2.000 dividido 5, y eso me da 400. Entonces, el costo fijo de producir 5 camisas es de 400 pesos por camisa. ¿Cuál es el costo variable medio de producir 5 camisas? Igual al costo variable, que es 1.000, dividido en la cantidad, en el nivel de producción, que es 5 camisas. 1.000 dividido 5, esto es 200. Entonces, el costo variable medio de producir 5 camisas es 200 pesos por unidad. El costo variable por camisa es de 200 pesos. Finalmente, el costo medio de producir 5 camisas. Entonces, ¿cómo lo calculo? Dividiendo el costo total, 3.000 dividido 5. Eso me da el costo total por camisas, que es igual a costo medio, me da que es igual a 600. Y finalmente, el costo marginal. ¿Cómo lo calculo el costo marginal? Decimos, cambio en el costo total, costo variable, dividido el cambio en el nivel de producción. Entonces, cuando la producción de camisa aumenta de 0 a 5, el costo variable aumenta de 0 a 1.000. Entonces, 1.000 dividido 5 me da 200. Entonces, para 5 unidades, 5 camisas, el costo marginal es 200. Ahora calculémoslo, hagamos el mismo cálculo usando el costo total. Al costo marginal lo puedo calcular como el cambio en el costo total dividido el cambio en el nivel de producción. Entonces, 3.000, cambio en el costo total. 3.000 menos 2.000, esto es igual a 1.000. 5 menos 0, esto es igual a 5. 1.000 dividido 5 me da 200. Entonces, con el nivel de producción de 5 camisas, el costo marginal es 200. ¿Qué significa este 200? Que cuando el nivel de producción aumenta de 0 a 5, por cada unidad adicional de producción, o sea, por cada unidad adicional, por cada camisa adicional que se produce, el costo variable o el costo total aumenta de 200 pesos. ¿Sí? Bueno, les dejo esta tablita para que ustedes practiquen en la casa. No vamos a avanzar más por hoy, vamos a dejar acá. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Pueden habilitar los micrófonos si alguien quiere hacer alguna consulta. O si tiene alguna duda. Profesor, Sí. ¿ya está definido cuándo va a ser el parcial? Supuestamente ya está la fecha. Creo que figura ya en la plataforma. ¿Qué le Sí, dijeron? pero es el sábado 5 a las 8 de la mañana. Bien, esos tienen que chequearlo bien, ¿no? Porque como el examen va a ser online, bueno, tenemos que tomar asistencia y todo lo demás. Así que estén atentos a eso, ¿no? Ah, Ahí perfecto, en gracias, la profesor. plataforma ya se informó todo, ¿no? Cómo va a ser la metodología del parcial y todo lo demás. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Profe, quería preguntar, ¿en qué libro encontramos este tema para reforzar? Bueno, este tema lo pueden ver en el libro de Parking, lo pueden ver en el libro de Lewis, lo pueden ver en el libro de Pindick, de Samuelson, ¿sí? Hay todos los libros está este tema, porque es un tema muy
Es un tema muy introductorio de los costos y en todos los libros de economía figuran, ¿sí? Parkin, Samuelson, Pindick, Lewich, son algunos de los libros que podés consultar este tema. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta? No, los dejé tan anonadados con tantos conocimientos. Profe, una consultita. ¿Cómo Sí. se calculaba el costo marginal? Bien. Por ejemplo, cuando el nivel de producción aumenta de 0 a 5, el costo variable aumenta de 0 a 1000. Entonces, el costo marginal es el cambio en el costo variable, 1000 menos 0 es 1000, dividido el cambio en el nivel de producción, 5 menos 0. 1000 dividido 5 te da los 200. ¿Sí? Suponte vos que el nivel de producción aumenta de 5 a 13 camisas. El costo variable aumenta de 1000 a 2000. ¿Cómo calcularíamos el costo marginal? 2000 menos 1000 es 1000. Esa es la variación del costo variable, 1000. 13 menos 5, esto es igual a 8. 1000 dividido 8 te va a dar 125. El mismo cálculo lo podés hacer utilizando los datos de la columna de costo total. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, si no hay dudas, dejamos acá, continuamos el jueves. Muchas gracias por su predisposición. Cualquier duda o consulta, ya recuerden que tienen el foro. Eso también les quiero preguntar. ¿Qué pasa que no entran tanto al foro? ¿Cómo están? ¿Cómo van con las otras materias? Que las otras materias también les insumen mucho tiempo. ¿Qué pasa que no entran a la práctica, no hacen consultas de teoría? Eso también me gustaría que me comenten un poco cómo están con esta materia, cómo están llevando esta materia y las otras. A ver si alguien se anima a hablar un poquito. Les pregunto porque por ahí notamos poca participación, tanto en el foro de la práctica como de la teoría. Y la idea de nosotros, de los foros, de estas clases, es ayudarlos a ustedes, acompañarlos en el estudio. No les queremos poner más piedras en el camino, pero bueno, esta es la forma que encontramos en este tipo de situación que estamos viviendo en este año, ¿no? Lo tenemos que hacer online, no se puede hacer de otra manera. Pero bueno, no sé si alguien me quiere comentar cómo la están llevando la materia, si les parece un poquito difícil, o si, qué sé yo, capaz que están también con otras materias, esas materias también les llevan tiempo. ¿Alguien quisiera algún comentario? Es como mis compañeros comentan por el chat, justo es como que se nos juntaron los parciales y los finales y estamos Sí. con el tiempo en cada materia. Sí, lamentablemente eso es verdad, ¿no? Que se juntaron muchas cosas en poco tiempo. Bueno, yo lo que les quiero decir es que nosotros estamos a disposición con las dudas que tengan.
bueno, que no se atrasen, traten de seguir la materia, traten de seguirla. ¿Por qué? Porque esta materia dentro de todo es muy introductoria, muy básica, no usamos matemáticas complejas. Sí, quizás ustedes tengan que hacer el esfuerzo de familiarizarse con el lenguaje económico, pero después de eso es muy sencilla dentro de lo que nosotros creemos que no la tratamos de hacer complicada la materia, sino que tratamos de simplificar las cosas para que a ustedes les resulte más fácil. Y bueno, como consejo, siempre traten también de tener un libro, por lo menos uno, un libro que consultar en el tiempo que puede llegar a quedar. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Nos Dejamos estamos acá. viendo, profe. Gracias. Nos reencontramos el jueves. Gracias a ustedes, chicos, que tengan un lindo día, una linda jornada. No, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.